Finalmente, para concluir este capítulo, vamos a hacer un pequeño recordatorio de los diferentes tipos de reactores reales y sus características. En primer lugar están los reactores de tanque agitado. Estos reactores permiten reacciones en fase líquida, pero no en fase gas. Sin embargo, son flexibles en el sentido de que permiten reacciones tanto homogéneas, con un solo líquido, o bien heterogéneas, de dos líquidos inmiscibles, de una suspensión de un sólido en un líquido, o reacciones gas-líquido con burbujas y líquido. También la mezcla de las tres fases. Por lo que respecta a los modos de operación, son también los más flexibles. Aparte de la operación en continuo, como los reactores tubulares, también admiten reacciones batch, es decir, por cargas, o semi-batch, donde uno de los reactivos está presente en el reactor y el otro se va añadiendo de forma continua. Algunos tipos de procesos para los que no está recomendado son, por ejemplo, reacciones en serie y algunas en paralelo, como hemos visto anteriormente en este tema, porque conducen a baja selectividad. También reacciones a alta presión, porque al contener grandes cantidades de reactivo y tener diámetros elevados, los costes asociados, tanto al equipo como a la operación por operar a presiones elevadas, son muy altos, y tampoco están recomendados en el caso de productos peligrosos, por la misma razón. Como tienen velocidades de reacción bajas, requieren de tiempos de residencia elevado, lo que implica almacenar grandes cantidades de reactivos y productos en el reactor. Cuando existe una fuga o un derrame, la cantidad de producto que se libera es mayor que para reactores de cinética más rápida. El control de temperatura en estos reactores puede ser bien mediante un encamisado externo o bien un serpentín sumergido en el líquido. También se puede hacer con un cambiador de calor externo, tomando una corriente del interior del reactor que con una bomba centrífuga generalmente se lleva a un cambiador de calor externo donde se enfría o se calienta el producto y se devuelve manteniendo un lazo de recirculación continuo al reactor. Finalmente hay un modo de refrigeración de estos reactores que resulta muy eficaz, aunque no siempre es posible llevarlo a cabo, que consiste en mantener la mezcla a su temperatura de ebullición, ajustando la presión para que se opere exactamente en el punto de burbuja. Si la presión para la que requerimos esta operación es de un valor razonable, entonces todo el calor que se libera por la reacción se extrae mediante la formación de burbujas de vapor en todos los puntos del líquido. Esto hace que sea muy eficaz y que el control de temperatura sea muy ajustado. Este vapor que se genera en el sistema se condensa exteriormente en un condensador, donde el coeficiente de transmisión de calor es muy elevado, y el líquido condensado se devuelve al reactor. Así conseguimos excelente control de temperatura, excelente transmisión de calor. Finalmente, este tipo de reactores también son aconsejados cuando el modelo de flujo recomendado es el de flujo de pistón, el de plug flow, pero el tiempo de residencia es muy grande. Lo que se recomienda en estos casos, por ser un reactor tubular más caro, es utilizar varios tanques agitados en serie que resultan una disposición más económica y además permiten un mejor control de temperatura. En los reactores tubulares la longitud del reactor es mucho mayor que el diámetro y el modelo de flujo es de tipo pistón, plug flow. Hay una serie de reacciones que no pueden tener lugar, como son las reacciones heterogéneas, entre varias fases. Se puede hacer una excepción si se utilizan mezcladores estáticos. Los conoceréis de flujo de fluidos, son elementos que se introducen dentro de las tuberías y producen una mezcla progresiva de los fluidos o de las fases que se introducen. Aquí tenéis una representación gráfica donde se ve cómo se van mezclando las fases y en esta última el grado de mezcla que se va consiguiendo a medida que avanzamos en el reactor expresado en número de diámetros. Este enlace os mostrará un vídeo de una pequeña animación de cómo funciona. Los modos de operación que no están permitidos son el modo por cargas batch y el modo semi-batch. Este tipo de reactores están especialmente recomendados cuando hay que controlar el tiempo de residencia, debido al modelo de flujo que utilizan, el de plug flow. Se utilizarán en reacciones múltiples en serie o reacciones poliméricas con etapa de terminación porque vimos que conducen a una buena calidad de producto final. También están especificados para reacciones fuertemente endotérmicas o exotérmicas, dado que en sistemas multitubulares la relación superficie de pared a volumen de fluido es muy grande, lo que quiere decir que se puede introducir o retirar una gran cantidad de calor por unidad de volumen del sistema. También están recomendados para operación a alta presión, puesto que al dividir el volumen del reactor en un sistema multitubular en varios tubos, se puede conseguir controlar la presión, dado que el diámetro de cada tubo puede ser relativamente pequeño.
Otro tipo de reactor son los reactores catalíticos de lecho fijo, de lecho poroso, en el que el reactivo normalmente reacciona en un sistema catalítico heterogéneo para producir los productos. Si el reactor es adiabático, pues se puede utilizar un sistema de un lecho poroso único, como aquí se muestra. Si el sistema precisa de transmisión de calor, existen varias alternativas. Esta que aquí se muestra es dividir el lecho poroso en diferentes secciones y subdividir la alimentación en varias corrientes que se van alimentando progresivamente en forma de cold o hot shot, utilizando el reactivo a temperatura baja o temperatura alta, según se necesite retirar o aportar calor. Otra opción es dividirlo nuevamente en varias secciones, el lecho poroso, y utilizar sistemas de transmisión de calor para enfriar o calentar entre dos de las secciones del reactor. También se puede dividir el reactor en un sistema multitubular, como un cambiador de carcasa y tubos, donde el catalizador se introduce en cada uno de los tubos y, debido a la elevada relación superficie-volumen, como hemos explicado antes, conseguir una buena transmisión de calor. El problema de las reacciones en lechos porosos son los puntos calientes, los hot spots, donde, debido a la deficiente transmisión de calor entre el sólido y la fase fluida, la temperatura sobre la superficie del catalizador puede ser muy elevada y conducir a reacciones indeseables de degradación, tanto de reactivos como de productos, como del propio catalizador. Las alternativas para evitar estos puntos calientes pueden ser utilizar reactores multitubulares, como aquí hemos visto, que mejoran la transmisión de calor, o también proceder a la dilución del catalizador, mezclándolo con un sólido inerte, de tal forma que solo parte de la superficie sea reactiva. Este tipo de sistemas no está recomendado cuando se requiere regenerar el catalizador frecuentemente. En caso de que así sea y queramos seguir utilizándolos, necesitaremos un lecho catalítico móvil. Son sistemas en los cuales el sólido se va desplazando mediante un sistema mecánico y se va retirando, o bien proceder a la regeneración in situ. El siguiente tipo de reactores son los de lecho porosos no catalíticos, es decir, cuando el sólido no es un catalizador, sino uno de los reactivos. Por ejemplo, la tostación de piritas, de mineral de hierro, con aire. En este caso, el sólido, aunque el proceso sea continuo, va reaccionando progresivamente, por lo tanto son procesos inherentemente no estacionarios y de difícil control. También se pueden realizar reacciones líquido-sólido, en el que el sólido va reaccionando. De esta manera se puede aumentar la velocidad relativa líquido-sólido, ya que éste está retenido, y podemos operar a velocidades superiores a la de fluidización. Mejora el contacto entre las fases y los coeficientes de transferencia de materia. Otro tipo de reactores son los de lecho fluidizado catalíticos, en los cuales la fase sólida es un catalizador. Son unos lechos que muestran unas condiciones excelentes, tanto de uniformidad de temperatura como de posibilidad de regeneración del catalizador. Un caso típico es el reactor fluidizado para el craqueo de petróleo. En este caso tenemos el catalizador con la fracción de petróleo, está operando a unos 900 Kelvin, ligeramente por debajo. Son reactores de un gran volumen, de 15 metros de diámetro y 6 metros de altura, lo que implica unos 1000 metros cúbicos, y sin embargo, aunque la temperatura es elevada, las diferencias entre dos puntos cualesquiera pueden mantenerse tan bajas como menos de 3 grados centígrados. Por otra parte, el catalizador aquí está reaccionando. En las condiciones de operación sobre el mismo se deposita carbón, hay un proceso de coquización que lo desactiva, pero esta deposición del carbón aumenta su tamaño y su diámetro de tal forma que se pueden separar por sedimentación en la parte inferior. Al separarse se pueden llevar a un segundo reactor catalítico, el que se muestra aquí a la izquierda. Este reactor está alimentado con aire, también opera a alta temperatura y lo que provoca es la combustión de calor y la consecuente regeneración de las partículas. Estas partículas regeneradas se pueden separar también por su diferente diámetro y densidad y se pueden retornar de forma automática al primer reactor, consiguiendo una recirculación continua de partículas para su regeneración. Las principales desventajas son, primero, que la hidrodinámica del sistema es complejo porque se forman burbujas multifásicas de sólido y fluido, y también la rotura continua de catalizador por impacto entre las partículas. El modelo de flujo de estos sistemas es intermedio entre plug flow y CSTR. El sólido tiene una agitación buena y se comporta como perfectamente agitado, mientras que el comportamiento del fluido es más similar al plug flow, al reactor de pistón. Estos mismos reactores, cuando el sólido no es un catalizador sino que es uno de los reactivos, pues también se pueden utilizar con las mismas características que se ha visto en los anteriores.
Si volvemos ahora al ejemplo que nos ocupa en este capítulo, la producción de benceno por dealquilación de tolueno, por lo que respecta a la elección del tipo de reactor, la primera característica a considerar es que la reacción es en fase gas, por lo tanto descartamos los reactores de tanque agitado. En segundo lugar, es una reacción catalítica heterogénea, así que desechamos las operaciones que no corresponden a este tipo de reacción. Nos queda la duda si utilizar un reactor catalítico de lecho poroso o de lecho fluidizado, teniendo en cuenta que este catalizador requiere una regeneración frecuente. Deberíamos pensar que el tipo de reactor más indicado es un reactor catalítico de lecho poroso. Sin embargo, estos reactores operan a una presión elevada. Los reactores de lecho fluidizado requieren de un volumen más grande y el coste asociado es elevado. En los reactores industriales que se utilizan en la actualidad para este tipo de proceso se utilizan dos lechos porosos que operan en paralelo y de forma alternativa. Mientras uno está operando, el otro se está regenerando con hidrógeno y una vez regenerado se alterna el proceso. En las notas finales tenéis un resumen de las diferentes elecciones que hemos ido realizando con los criterios vistos para el ejemplo de la producción de benceno por dealquilación de tolueno. Y aquí terminamos el tema.